Muy buenos días, mi nombre es Wendy Beltrán, pertenezco al grupo de problemática mental y en este momento vamos a realizarles una exposición acerca del tema de toxicología. Espero que sea de su total comprensión y de su total agrado. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lina Marcela Velázquez y vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es la toxicología y pues la problemática actual y vamos a exponer nuestra posición como psicólogas. Inicialmente empezaré retomando cosas de los riesgos de estas sustancias psicoactivas. Los seres humanos somos biológicamente diferentes, entonces por ende reaccionamos a estas sustancias de diferente modo. Como la respuesta a esto debemos tener en cuenta la edad, lugar, ciudad, contexto y alimentación pues, de cada persona. La relación que existe entre enfermedad y sustancias tóxicas es que los últimos estudios han indicado que estas sustancias han ayudado al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer de pulmón, colon rectal y de seno. El humo es uno de los principales sustancias psicoactivas y es el que genera más o menos el 30% de los cánceres pues, de la sociedad actual. Para entender un poco el lenguaje de los toxicólogos debemos entender que es una dosis, la cantidad de contaminantes a los que un individuo se expone. La respuesta es la magnitud del daño en la salud, la dosis respuesta es el estudio que determina este riesgo, la descarga del ambiente son los contaminantes que salen diariamente pues, a nuestro medio y la concentración es la cantidad de sustancias tóxicas que existen en nuestro ambiente. La clasificación de estos tóxicos o sustancias sea por... O sea, la primera son aquellas que causan la muerte o enfermedades severas. La segunda son aquellos químicos que en algunos casos pueden ocasionar la muerte. La tercera y cuarta son aquellos químicos que en grandes cantidades son peligrosos y afectan la salud humana. Estos tóxicos entran al organismo como por medio de la inhalación, ingestión y por contacto de la piel. Y asimismo estos contaminantes salen de nuestro cuerpo por medio de la aspiración del aire, la orina y los excrementos. Bueno, los estudios actualmente pues que se han determinado ha sido por medio de la epidemiología, que son la asociación de riesgo en una población y la ocurrencia de esta, y la toxicología, que estudia los elementos que causan la enfermedad. Los tóxicos, ¿dónde están? Principalmente en el aire, que son todos aquellos aerosoles y partículas, entre pues el cigarrillo, que es uno de los que más encontramos en el aire, que el 70% de fumadores y fumadores pasivos tienen pues enfermedades y padecen de efectos de estas sustancias. Estas son algunas de las enfermedades que genera el cigarrillo y esto es lo que vemos, lo que causa el cigarrillo pues en los pulmones de una persona. Listo, los tóxicos que están en el agua, ¿cuáles son? Son aquellos contaminantes como el plomo, el cadmio, el hierro, el zinc, el níquel, entre otros. ¿Cómo se mueven estos tóxicos en el medio ambiente? Pues como les decía, por el agua se transportan estos movimientos de estas sustancias, el suelo, que es cuando es absorbido y a la vez es como modificado. Asimismo se plantea que los principales grupos de tóxicos son los materiales pesados. Estos hacen referencia a que causan gran daño en el cuerpo humano porque sus densidades son 5 veces mayores a las del agua. Asimismo podemos decir que en cierta parte son buenos porque, por ejemplo, la falta de hierro puede causar anemia en el organismo. Los efectos en la salud humana se dividen en 2 reacciones químicas y bloqueo de la absorción de alimentos. Los tipos son envenenamiento agudo, haciendo daño al pulmón, en las reacciones de la piel, y los segundos son envenenamiento crónico, cuando se presenta una exposición a largo plazo. Por ejemplo, el cadmio, si permanece en los riñones, años más adelante se puede causar una enfermedad del riñón. Las mutaciones son los cambios en el material genético, así como las mutaciones y como el envenenamiento crónico, estos pueden causar cáncer. ¿Cómo reducir este tipo de exposición a los materiales? Primero, reduciendo el humo del cigarrillo, y segundo es que apartarnos un poco del humo que arrojan las industrias y pues todo lo que está relacionado con plantas químicas. Asimismo, eliminar el humo de los automóviles, la suciedad y el polvo, y generalmente tratar de utilizar agua fría para cocinar, puesto que la caliente influye en el organismo. Los tóxicos petroquímicos, haciendo referencia a la comida, la medicina, cosméticos y todo este tipo de objetos, son utilizados en la producción prácticamente de los bienes de consumo.
¿Qué pasa con ellos? Que se generan materias primas y también solventes. Los solventes son realmente una causa muy grave de toxicología en el cuerpo humano. ¿Por qué? Primero porque para ellos es necesario disolver un líquido en otras sustancias y con ello se causa daño a la piel, al hígado, a la sangre, y algunos solventes son irritantes, mientras que otros son capaces de pues, producir cáncer. Un tipo de clasificación y los modos de uso que se usan, modos de uso, son los pesticidas, haciendo referencia al químico que controla los insectos indeseables. Los insecticidas, igual, eliminación de los insectos, y los herbicidas hacen referencia a la eliminación de la maleza o las especies indeseables en las plantas. Los fungicidas hacen referencia a la destrucción de las, pues para prevenir la destrucción de las cosechas como papas, manzanas, tomates o ciruelas. Las dioxinas y los furanos son un grupo de subgrupos, por decirlo de algún modo, de tóxicos, tanto que pueden causar un daño tremendo en el organismo. ¿Por qué? Porque una dosis muy letal baja puede producir hasta la muerte. Asimismo, este origen de los FCDF y los PCDDS son los que se refieren a las dioxinas y a los furanos. El origen natural viene por los incendios, erupciones volcánicas, todo lo que hace referencia al ambiente natural. Y el origen antropogénico hace referencia ya es a lo residual, al hospitalario, de todo este tipo de cosas. La historia, por ejemplo, en Japón, Taiwán, en Missouri o en España, se han producido grandes secuelas a través de los tipos de tóxicos que han causado daño, muertes total y síntomas de intoxicación de lo más tremendo posible. Los tipos de consumo, así como los tipos de eliminación que más adelante saldrán, es ingestión oral, que es el consumo de alimentos o bebidas; inhalación, que es las partículas que se transmiten a partir del aire y se transportan a partir del aire; y el contacto dérmico, que hace referencia ya a la piel. La radiación es uno de los efectos más graves que causa la toxicología. ¿Por qué? Porque es cuando se puede ocasionar un daño biológico en un tejido viviente. Los principales tipos de partículas a la radiación son los rayos beta, alfa y los rayos gamma. Asimismo, el espectro electromagnético, que hace referencia a la luz de la naturaleza dual, como las partículas y como las de ondas, son importantes porque se denominan fotones. De ahí es lo que viene la luz infrarroja y el efecto y la luz infrarroja. La irradiación alimentaria hace referencia es cuando el alimento está en mal estado, cuando no se puede comer porque sus secuelas son realmente graves. La guerra nuclear hace referencia a la bomba y a todo este tipo de cosas. La fase tóxico-cinética hace referencia a la introducción de agentes en el organismo a través de una difusión simple o una filtración. La difusión simple hace referencias a las moléculas pequeñas que pasan por los canales acuosos. Sin embargo, la filtración ya es cuando se influye a través de los poros de la membrana. La absorción es igual que la habíamos comentado en la parte inicial, y asimismo la eliminación es por las mismas vías. La fase toxicodinámica hace referencia al efecto tóxico y es lo que está manifestado en las alteraciones fisiológicas. El efecto tóxico local, que es cuando se ocurre en un primer contacto entre una quemadura, por ejemplo. El efecto tóxico sistémico ya es cuando se distribuye en todo el cuerpo humano o el organismo, y el efecto indeseable es ya un medicamento que causó este daño. Los tipos de intoxicación, aguda, subaguda y crónica, haciendo referencia a la aguda en una corta duración, la subaguda cuando ya es exposición repetidas, y cuando la crónica hace referencia a que lleva ya varios tiempo perdurando. Asimismo hace la referencia de dosis y efecto que inicialmente se comentaba sobre esta, y la toxicidad, que hace referencia ya cuando se trata de una sustancia nueva. Desde el punto de partida de la evaluación es la muerte. Entonces ya podemos deducir que este tipo de cosas es importante para nuestra naturaleza. Bueno, finalmente, entonces le vamos a hablar desde nuestra postura como psicóloga. Lo primero que debemos cambiar, que son los estilos de vida. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de estilo de vida? Es como aquellas formas de vivir la gente, cómo se comporta y obviamente los hábitos que tenemos. Si nosotros somos más conscientes del daño que le estamos haciendo
nos estamos haciendo, le estamos haciendo a la atmósfera, seguramente vamos a tratar de mejorar y va a reducir pues las enfermedades que expusimos anteriormente. Entonces es más una forma de educación, de saber pensar y actuar frente a lo que estamos haciendo con el medio ambiente y por qué no directamente con nuestra salud. Otra conclusión mediante este tipo de problemáticas es la concientización que deben tener los seres humanos. En psicología hay una especialización en psicología ambiental. ¿Por qué no tratar el tema de toxicología desde el punto de vista psicológico? Todo lo que hace daño, ahorita estamos viendo el consumo de marihuana, éxtasis y todo este tipo de productos realmente hacen un daño en el organismo. Desde la psicología nos proponemos hacer una concientización y, como explicó mi compañera, una educación frente a los temas de la toxicidad en el ser humano. Muchísimas gracias, de antemano espero que pues hayan comprendido un poco de la toxicología.